Hola, ¿qué tal? En esta tarde en Filósofos de la Libertad estamos hablando sobre lo que era la cultura mexica, la cultura azteca y la manera en que esta cultura se había expandido y había florecido a lo largo del territorio mexicano. Sí, comentábamos acerca de lo mucho que se disfrutaba la vida aquí en la tierra, o sea, incluso el cómo pues vivían de una forma muy establecida, o sea, como diciéndolo, tenían todo para ser potencia mundial. Sí, como se llega a comentar, se dice que los españoles vinieron y nos civilizaron, o sea, quiere decir que nos enseñaron y nos instruyeron, pero nos damos cuenta que aquí no es cierto, que aquí en México toda la cultura ya estaba establecida de una forma, ya tenían varios tipos de gobierno, varios tipos de enseñanza, varios tipos de estructuras. Como comentas, ya teníamos una forma muy civilizada, o sea, pues imagínate llegar a construir una ciudad encima de un lago, pues es como que el tipo de arquitectura, de ingeniería que tenían, no sé cómo decirlo, incluso los españoles cuando llegaron pues se quedaron impresionados al ver que era pues sí una civilización incluso mucho más grande que lo que era Roma en su momento, en esas ciudades allá en Londres, o sea, esas ciudades que los españoles consideraban allá en Europa como potencias mundiales que para ellos vivían muy civilizados, muy bien, y llegaron aquí y se quedaron pasmados, sería la palabra, al ver pues el tipo de vida que llevaban los aztecas, los mexicas sería la palabra, las culturas. Eso, hablando un poquito de eso, hablamos de la arquitectura que había. Dice que aquí inclusive las esculturas, la manera en que estaba construido todo, parecían grandes palacios enormes, de gran belleza y de gran parecer. Hoy en día en los restos que quedan de algunas de esas civilizaciones podemos ver ciertas esculturas, inclusive en los museos vemos la manera en que estaba la escultura, toda la cerámica, todo lo que ellos utilizaban y son cosas muy hermosas, que inclusive hasta hay algunas que están hasta pintadas y de colores y podemos decir que ya aquí estaba establecido de alguna manera todo. Claro, como tú dices, incluso ellos llegaban a desarrollar ciertos tipos de pinturas, pues que en su momento no se conocían, como lo que es el azul maya, por así decirlo, que es un color muy, muy distintivo y que, como te digo, o sea, solamente, bueno, se ha visto en esas culturas, en muchas esculturas que nos han dejado y que incluso hasta hoy en día sigue ese color, o sea, aparte de que es un color muy padre, muy bonito, es como que muy duradero, por así decirlo. Sí, de hecho, vuelvo a retomar lo que es la arquitectura y la estructura en que estaba desarrollado. Tú hace rato decías que vieron una ciudad muy hermosa, inclusive comparada con París, creo que fue lo que dijiste hace un momento. Y quiero pensar esto ahora que hablas tú sobre los conectes que ya había entre las civilizaciones. Pues, por ejemplo, es- dicen que los españoles trajeron la civilización y pues descubrieron el continente, pero como te digo anteriormente, ya pues ya han tenido visitas de todas partes del mundo porque se han encontrado vestigios, esculturas relacionadas a otras culturas, como esculturas de elefantes, que en su momento pues aquí ese animal no se conocía. Entonces para tener esas figuras o viajaban a esos países o de alguna otra manera ya comerciaban con los otros. Sí, de hecho, sí sería muy, muy correcto decir que inclusive nosotros podemos ver lo que son las pirámides. Esas pirámides que son similares como por ejemplo en Perú o allá en Egipto, que dicen muchos que hasta se conectan de una manera en que cada una de ellas maneja una cierta energía. Y si te das cuenta, podemos ver una pirámide que trabaja el sol, otra pirámide que trabaja la luna. Y ya una arquitectura de tal manera que es impresionante ver todo lo que ya estaba aquí. Sí, comentábamos cómo pues las culturas ya estaban conectadas, te digo, no solo aquí en lo que era Mesoamérica, como así le llamaban, en América Latina, sino que a nivel mundial pues ya conectaban incluso con culturas como Asia, mencionaba con culturas como África. Hace un momento tú mencionabas lo de las cabezas olmecas, que
realmente son rasgos o es los rasgos de una persona negra africana por el grosor de los labios y por el tipo de incluso el grosor de la cara, todo eso que son relacionados a una persona de África. Sí, de hecho, la fisionomía sería la palabra, que de la manera en que está establecida. Y nos damos cuenta que había muchas cosas que aquí ya estaban establecidas. Por ejemplo, siempre nos damos cuenta o hablamos sobre la agricultura. Aquí en México ya se sembraba el alimento y se sembraba el maíz, el frijol, la calabaza y de hecho eran chinampas, que eran pedazos de tierra, quiero pensar, sobre agua, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ya tenían, ¿cómo se podría decir? Ingeniería agrícola, agrónoma, no sé cómo llamarlo, en ese aspecto de que ya tenían muy desarrollado todo el tipo de siembra, o sea, incluso su alimentación, ¿no? O sea, era muy sana, muy natural, a base de el maíz, el frijol, la calabaza, el chile. O sea, eran alimentos que pues no existía la obesidad, no existían enfermedades como el cáncer, no existía incluso enfermedades por caries. O sea, hoy en día cómo sufren mucho las personas de las muelas, pero date cuenta hoy en día cómo nos vende dulce la sociedad, el azúcar. Eso es algo que también pues aquí no era muy consumible el azúcar, o sea, comida chatarra pues, pero lamentablemente con la llegada de los españoles trajeron pues su, sus ingenierías, supuestamente vinieron a civilizarnos, pero te digo, pues solamente trajeron sus productos, sus fábricas básicamente para no solo contaminar, sino para, como te digo, no solo para contaminar la tierra, sino para contaminarnos a nosotros pues físicamente, te digo, a veces de tantos productos que nos venden y que básicamente es comida chatarra. Sí, de hecho, ya hablando de la agricultura, nos vamos a otra palabra que está casi de la mano, que es el comercio. Sí, el comercio era algo que también estaba establecido aquí en México. Sí, de hecho es pues algo que es muy familiar, que casi todos lo hacemos, es ir a los tianguis y encontramos de todo. Pues antes en Tlatelolco era un mercado enorme donde prácticamente se encontraba todo eso. Todo lo que vendían los pueblos bajaban a ese mercado a ofrecerlo, y incluso te digo, los españoles quedaron impresionados pues al ver el tipo de comercio que se manejaba aquí, porque no solo, te digo, o sea, incluso pues traían la pesca, traían aves, o sea, animales exóticos, traían, como se dicen, esculturas, ¿no? O sea, artesanías que pues hoy en día vamos y nos venden lo que son los santitos, todo eso, pero en su momento eran figuras de dioses. Sus esculturas de los ídolos que tenían. El cómo lo representaban en diferentes materiales, no solo en la piedra, sino en madera o muchas cosas que hoy en día pues no somos capaces de entender cómo es que pudieron pues desarrollar ese tipo de productos, ¿no? Así por así decirlo. Sí, de hecho, tal vez no teníamos una moneda, pero nosotros ¿qué teníamos? El trueque. Que si yo quiero algo que tú tienes, pues yo te lo cambio. Es más, yo te doy esta imagen de algún ídolo y tú dame un poco de maíz, tú dame un poco de grano del que tú tengas y ya yo te doy esto y lo cambiamos y lo intercambiamos. Y era algo padre, creo, en ese momento porque podías comercializar de alguna manera algo que tú necesitaras con algo que tú tienes que tal vez puedas tener en su momento de sobra. Pero incluso, te digo, no solo en el comercio, sino en cuanto en educación, en poesía, literatura, matemáticas, ya lo mencionábamos, la arquitectura, estábamos básicamente, ya teníamos todo eso desarrollado, todo eso ya existía, o sea, era un pueblo que vivía bien, o sea, incluso estaba la prohibición de las aves como el quetzal, y hoy en día nos damos cuenta que esa ave incluso está en peligro de extinción. No solo ella, cuántos animales no ya lamentablemente hemos acabado con su especie, y que hoy en día cuántos no están en riesgo, igual en peligro de extinción por obra del ser humano, por, como te digo, llegan y
pues para construir estas ciudades, estas fábricas, ¿qué hacemos? Pues obviamente acabamos con parte de la tierra, árboles, ecosistemas, exactamente. Y eso es lo que hoy en día nos ha generado, pues te digo, la pérdida de muchas especies, no tanto en la fauna, sino también como en la flora, ¿no? Pues anteriormente todo, te digo, era más natural, o sea, incluso la medicina era más, de una forma más, pues sí, más saludable, o sea, incluso pues no existía tanto la enfermedad, y las pocas heridas que teníamos, los pocos malestares, por así decirlo, eran a base de todas estas hierbas, de todas estas plantas, de todos estos frutos, por así decirlo. Y hoy en día, pues, ¿cómo estamos? Estamos muy apegados a los medicamentos, que te digo, básicamente son químicos, sintéticos, o sea, son drogas, por así decirlo, porque hoy en día cuántas personas ya no pueden estar sin su aspirina, por así decirlo, por medicamentos. Incluso ya no creen incluso en los remedios como el té, ya prefieren ir por la pastilla luego sin primero pues. Sí, cabe mencionar que aquí ya había medicina, inclusive están los chamanes, que era gente que tú te sentías mal en algún momento, ibas con ellos y te daban un remedio a base de hierbas. Inclusive ellos, mismos chamanes, tenían una conexión con lo espiritual, y eso nos lleva a que aquí en México también ya había escuelas. Había dos tipos de escuelas, una la que era la Calmecac y el Tepozcali, que tenían dos tipos de preparación diferentes. Una era para instruir a los sacerdotes, otra para instruir a los guerreros. Y todo esto ya estaba tan acomodado, tan estructurado, que hasta tenían gobiernos e inclusive practicaban los deportes. Y podemos decir algo que igual a mí me gusta mucho en lo personal, es el pozole. Esa es una comida tan ancestral que se modificó, pero si te acuerdas era carne humana la que se echaba en ese momento. Entonces podemos ver que ya todo está estructurado. Podrían ser incluso mitos de los aztecas, de la misma gente, españoles, que pues de alguna manera para satanizar la cultura, que dicen, no, pues eran caníbales, hacían sacrificios, pero realmente pues no estamos bien informados de eso, y de todo esto que estamos comentando realmente no nos lo quieren hacer saber. Ellos quieren hacernos pensar que ellos son a los que les debemos la civilización, y todo lo que está a nuestro alrededor. Lamentablemente no es así, como tú dices, ya todo estaba muy preparado, muy ordenado. Incluso los niños los empezaban a ver, o sea, si el niño le gustaba la pintura, luego lo mandaban a escuelas de arte, de pintura. Si al niño le gustaba la música, era bueno para cantar, para tocar un instrumento, luego lo llevaban a una escuela de música, y no se pagaba, no había costos por todo eso. O sea, no es como hoy en día, pues, que la educación es privada, por así decirlo. Pues antes había educación para todos, incluso no había pobreza, porque como te digo, incluso antes todos se alimentaban de frutas. Y no sé si sabías que hoy en día muchos empresarios entierran las frutas, porque hay muchísima fruta en todo el mundo para acabar con la pobreza. No debería de haber pobreza, pero los empresarios, los dueños, los de arriba, entierran mucha fruta básicamente para mantener un precio en las frutas y mantener así pues la pobreza, que los que no tienen para comprar pues sigan teniendo hambre. Y sí, te digo, o sea, antes no existía eso, porque pues era lo que más cuidaba, la naturaleza, los alimentos, la tierra, el agua, más que nada. Y hoy en día, ¿qué hacemos? Incluso nos dicen que le echemos 2 gotitas de cloro al agua para desinfectarla. Que sí, lamentablemente hoy en día el agua ya está muy contaminada, porque digo, traen las ciudades, traen sus fábricas, agua tratada, lo que estamos consumiendo. Pero te digo, el cloro, si nosotros tomamos cloro, pues es malo para nosotros, es como veneno, pero pues con 2 gotitas dicen que ya es bueno, ¿no? Es bueno, pero comentábamos, entonces ya había una educación para todos, no existía, como decir, la burocracia, o sea, incluso como tú dices, habían chamanes, o sea, estudiábamos las estrellas, había los astros, astronomía, por así decirlo, o sea, conocíamos de esos temas, no era como que realmente estuviéramos, o sea, fuéramos personas ignorantes, sería la palabra. Ajá. Pero pues dicen que gracias a ellos debemos la civilización. Sí, de hecho esto me lleva a pensar 2 cosas.
Hace unos días tuvimos la oportunidad de viajar a uno de los estados de aquí mismo, de la República Mexicana, y nosotros andábamos caminando por la calle y algo que me llamó la atención es que dentro de las mismas calles y de las casas había muchos árboles de granada, inclusive yo hasta me traje unas, pero sí, era gratis. Y me imagino que en el tiempo de los aztecas parte de eso pasaba ahí, o sea, sembradío se te antoja y te lo comes. Y qué padre era en ese momento y sí me hace pensar eso ahorita que tú decías sobre esto. Y otra de las cosas que tú hablabas sobre la manera en que estamos desarrollados contra astrología y leíamos los astros, sé que estamos hablando de englobando muchas culturas y muchas cosas que había aquí. Si no solamente estamos hablando de los mexicas, estamos hablando de aztecas, olmecas y de todas las culturas, y vamos un poquito a lo que eran los mayas, que ellos crean un calendario, el calendario azteca, y nos damos cuenta que todo, perdón, Piedras solares. Piedras solares, estamos dándonos cuenta que todo estaba, ya medían el tiempo, ya medían los días, medían los años, todo estaba establecido, todo estaba estructurado. ¿Qué necesitábamos nosotros que los españoles nos trajeran? Básicamente nada. Inclusive aquí en México tenían su propia religión, tenían sus propios dioses. Y todo esto viene a base, y cambiamos un tema un poquito, llegar a algo drástico, que fue lo que fue la famosa conquista. Dice que la conquista no solo fue sobre los españoles, sobre los indígenas de aquí, sino la conquista fue más religiosa. Eso es lo que yo entiendo, que no tanto fue las guerras, las peleas, porque sí se llevó y fue tan sanguinario cómo se mataron, cómo se unieron, y podemos darnos cuenta que hasta las mismas culturas que estaban aquí se unieron a los españoles para poder conquistar la cultura mexicana, la cultura azteca. Pues sí, como tú comentas, pues de hecho la religión fue como un método para venir a manipularnos, o sea, cambiaron nuestros dioses por los dioses que ellos traían de sus países. Incluso antes en el cerro del Tepeyac se adoraba a la madre Tonantzin, era un adoratorio para esa entidad, porque como tú dices, tenían a sus dioses y todo lo relacionaba a la naturaleza, como Tlaloc con la lluvia, Tezcatlipoca con el viento, perdón, Hécate con el viento, y así. Entonces que hicieron, trajeron a la Virgen española y nada más la pintaron de un color que nos hiciera sentirnos identificados, pero como te digo, fue la mayor mentira o la mayor manipulación, pues para poder esclavizarnos básicamente, para poder torturarnos, imponer sus leyes, sus políticas y conquistarnos. No bastó con los regalos que les mandaron los tlatoanis aztecas en su momento para que se regresaran, o sea, no bastó con hablar con ellos para que, pues ya solo, creo que solo más se avariciaron, no sé cómo decirlo, al ver tanto oro, porque dicen que llegaban y tenían, o sea, ellos tenían joyas, o sea, perlas, piedras preciosas, y ellos al sentirse, pues, cómo es que andan así, no, como si fuera algo normal para ellos, o sea, y qué hicieron, nos manipularon con lo de los espejos para poderse llevar todo nuestro oro. Y te digo, o sea, no bastó con hablar, con hacerlo sentir bien, o con ofrecerles regalos básicamente para que regresaran, pero te digo, solo se aceleró el proceso de saqueamiento, yo creo. Sí, la ambición del ser humano, como todo, en todo el tiempo y en toda la actualidad y en toda la historia la hemos visto, los seres humanos siempre han sido muy ambiciosos, o hemos sido muy ambiciosos. Y bueno, tocando un punto a lo que tú decías sobre Tonantzin, queremos darnos o hacer entender que no estamos hablando en contra de ningún punto religioso o ninguna estructura religiosa, solamente estamos dando nuestro punto de vista personal. Y por ejemplo, Marcos Ipat es el hombre que pinta la imagen de la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, porque como tú comentabas, aquí en el cerro del Tepeyac se adoraba a Tonantzin, una diosa, y podemos darnos cuenta de que había muchas deidades, como tú decías, nos relacionabas con Tlaloc con el agua, la lluvia, y Hécat con el viento, creo que fue lo que más o menos entendí. Entonces aquí ya había dioses, ya había toda la adoración, y me llama la atención lo que tú decías hace un momento, que en el encuentro que hay entre Cuauhtémoc y Hernán Cortés, manda el oro, Moctezuma, él manda oro para que ellos se vayan,
sí, como que una manera, como una tregua, ¿no? Y entonces lo único que provoca es que estos hombres vean la gran riqueza que hay aquí, para que ellos comiencen tanto su periodo de saqueo. Dices tú, no lo cambiaron por espejos. Tal vez aquí quiero pensar que no lo había. Sí, Que, no solo eso, también los tacharon pues de herejes, básicamente pues traían te digo, sus religiones. ¿Y qué hacía la iglesia en esos tiempos en sus países? Pues igual torturaban y quemaban a las que consideraban brujas, herejes, o a los que tenían libre pensamiento, por así decirlo. Entonces al llegar y encontrarse con todo este tipo de adoraciones, ellos lo relacionaron con satanismo y todo eso, y por eso aceleraron más la implantación de su religión, de una nueva religión, por así decirlo. Pero lamentablemente estamos de acuerdo que solamente trajeron enfermedades. De hecho, la conquista, al principio, de hecho, los españoles, al ver el potencial que tuvieron los mexicas al contestarles, al hacerlos regresar a casa, pues no quisieron pelear, o sea, sufrieron grandes pérdidas, ellos se querían ir. Incluso está la historia del árbol de la noche triste de Hernán Cortés, que se va a llorar al ver la situación de su gente. que están perdiendo, ¿no? Exacto. ¿Y qué hace Hernán Cortés entonces? No sé qué pasa esa noche, porque incluso también está la teoría de Napoleón, de Napoleón cuando llega a Egipto y se enamora de la ciudad, se queda impactado, que pide una noche en la punta de la pirámide de Giza. Y dicen que no sabe qué fue lo que pasó esa noche, qué fue lo que le ocurrió, que al otro día o los siguientes días lo hiciera cambiar de opinión y fuera a destruir esas ciudades, a saquear y a igual matar, a acabar con esa cultura. Pues lo mismo se preguntan qué pasó esa noche para que Hernán Cortés decidiera ir, quemar los barcos, hundirlos básicamente para que no pudiera regresar su gente y hacerlos quedarse a pelear, o sea, pero como te digo, o sea, las enfermedades que trajeron como la viruela, la peste bubónica, pues fue como una bomba atómica para el equivalente, bueno, fue equivalente a una bomba atómica para ese entonces, para los mexicas, ya que, como te digo, vivían de una forma tan natural que no tenían, pues, la cura para ese tipo de enfermedades. Y incluso también se dice que ellos trajeron la rabia, el VIH-Sida, enfermedades así que aquí no se conocían, la trajeron ellos y fue lo que los ayudó a acabar con nuestras culturas, porque como decíamos, saquearon, violaron a nuestras mujeres, mataron a nuestros niños, incluso quemaron libros, quemaron toda nuestra cultura, nuestra sabiduría, incluso destruyeron nuestros templos. ¿Para qué? Para poder ellos construir sus pirámides, sus iglesias. Y se dice, y es cierto, en muchas iglesias de la Ciudad de México, y no solo de la ciudad, sino de la República entera, se sabe que existen restos de pirámides destruidas bajo iglesias que hoy en día, pues, te digo, nos hacen ir cada 8 días para supuestamente arrepentirnos de nuestros pecados, para manipularnos de una forma religiosa. Sí, cabe mencionar que, como tú dices, se han encontrado muchos restos de pirámides debajo de las iglesias católicas. Dice que inclusive muchos de los aztecas cuando ven que están perdiendo, ellos mismos echan tierra a las pirámides para intentar taparlas porque ven que las están destruyendo. Ahora, esto me lleva a pensar algo que tú estabas diciendo hace un momento y me quedé con la duda. Dices tú que las enfermedades que ellos traen es como una bomba atómica. ¿Tú crees que si ellos no hubieran traído esas enfermedades, hubieran podido conquistar aquí en México? ¿O hubieran perdido y se hubieran ido? Siento que hubieran tenido grandes bajas, pero yo siempre he estado de acuerdo, o siempre he pensado que de alguna u otra manera ya lo traían planeado. Es como hoy en día que hacen con el coronavirus, pues hoy es como hoy en día las guerras, igual pueden ser ya químicas, o sea, ya pueden arrojar enfermedades a una nación y deshabilitarlas, o sea, acaban con su gente, pues sí, con sus niños, que son el futuro de esas culturas, pues acaban rápidamente con ellos. ¿Qué pasa en África? Arrojan virus
como ya lo mencionábamos en otros videos, que crean virus, enfermedades, las ponen a prueba en países como en África, y después pues sí, te digo, o sea, lo hacen para mantener en pobreza esos países. Un control sería la palabra. Exacto, un De control manera mundial. tener controlada a esos países. Y un plan para, como mencionamos, pues para poder llevar a cabo el nuevo orden mundial, que como dicen, ellos necesitan un caos total en el mundo para poder ellos traer a su falso Mesías y pararse como el gobernador del que va a traer paz a todo, pero te digo, o sea, ellos vienen provocando todo esto, todas estas guerras, estos conflictos, estas bajas en las culturas, incluso en estas desapariciones de cultura, que es lo que está pasando con Gaza, con Palestina. Quieren hacer limpieza étnica, quieren acabar con esta guerra. Esa guerra no va a parar. ¿Y qué pasó con Hitler cuando empezó invadiendo Polonia? Se expandió y no paró. ¿Y qué quería hacer? Acabar con los judíos. ¿Y qué está pasando hoy? Quieren acabar con esas culturas. Y en su momento quisieron acabar con las culturas de México. Sí, muy buen ejemplo, y la manera en que la desarrollas, viendo que en la actualidad siempre ha habido conquista tras conquista y tras conquista. En ese tiempo conquistaron o intentaron conquistar la cultura mexicana, la cultura que estaba aquí. Hoy en día nos hablas de cómo Hitler intentó conquistar, cómo Israel intenta conquistar Gaza, Palestina, y de alguna manera siempre se ha dado esto, y a lo largo de la historia se va a seguir dando. ¿Por qué? Porque las ideologías de cada persona, el pensamiento, inclusive las religiones, de alguna manera las queremos imponer sobre las personas y obligar a las personas a que crean en lo mismo que nosotros. Porque hablábamos sobre Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe. Y nos damos cuenta que aquí ya estaba Tonantzin, pero nada más lo relacionamos, te lo obligamos. Inclusive hace tiempo tuvimos la oportunidad de visitar una iglesia en el estado de Hidalgo, y me llamaba mucho la atención que había cárceles. Entonces quiero pensar yo que esta imposición de la religión, de la fe que trajeron los españoles, no fue de buena manera. No fue así como, ay, todos, mira, creo, y el otro sí, ya creo. No. Sí, te digo, o sea, nos tachaban de sanguinarios, de sacrificadores, pero si te das cuenta, la iglesia en su momento fue más sanguinaria. ¿Qué pasó en lo de las cruzadas? ¿Cuánta sangre? Dicen que la sangre llegaba a ras de los tobillos, o sea, de tantas muertes que se generó en esa batalla. Entonces, como tal, más sanguinaria han sido otras culturas como otras religiones, por así decirlo. Pero de alguna manera la religión siempre va a ser una manera no pacífica de imponer sobre las demás personas. Una vez leí un pensamiento que decía, ellos traían la Biblia y nosotros nuestra libertad. Cerramos por un momento los ojos y ahora nosotros tenemos la Biblia y ellos tienen nuestra libertad, porque de alguna manera nos impusieron su creencia y su cultura. Y quiero pensar, o siempre me he imaginado, nunca voy a tener tal vez la respuesta de qué hubiera pasado si no nos hubieran conquistado. Hasta dónde hubiera llegado la cultura, hasta dónde hubiera llegado el desarrollo y la tecnología que en ese momento tenían tan avanzado. ¿Qué tan avanzados estaríamos hoy? Ya lo decías tú, bueno, ya lo hablábamos, todo lo que teníamos, ya estábamos civilizados, conectados mundialmente, pero lamentablemente, ¿cómo está hoy México incluso? O sea, ya no vamos al mundo entero, ¿cómo está México? Que hoy en día es de los países con menos inversión en la educación, es donde existe más, pues sí, esa falta de educación, incluso es de los países con más pobreza, con más corrupción, por así decirlo. Y anteriormente, pues te digo, todo eso no existía, y nos preguntaremos si realmente en México, la gente de México, el pueblo, podrá despertar de alguna manera, de alguna u otra manera. Despertar conscientemente, porque la tierra del pueblo siempre va a estar, porque como ya decían las culturas anteriores, en tanto dure el mundo, durará la belleza de México Tenochtitlan. Y te digo, o sea, porque México es considerado pues un país
pues vaya, están las pirámides de Teotihuacán, y Teotihuacán se traduce al lugar de nacimiento de los dioses. Dicen que ahí fue donde comenzó todo, ahí fue donde se creó todo. O sea, México tiene realmente todo para ser potencia mundial, pero hoy en día lamentablemente pues las religiones, las instituciones que nos vinieron